Y les voy a dar 2 minutos, por favor, para que lean el siguiente problema y traten de analizarlo y ver cuáles serían algunas de las respuestas que podrían colocar en el problema. Juana partió de su casa con rumbo al molino para el nixtamal, pero primero pasó a la casa de su primo Manuel, que se encuentra en la esquina, la cual está a 12 metros a la derecha sobre la misma calle de su tía, para después dirigirse al molino que se encuentra a 30 metros hacia arriba de la casa de su primo Manuel. Pregunta número 1. Coloca en un sistema de coordenadas el trayecto que realizó Juana de su casa al molino. ¿Qué coordenadas tendría la casa de Juana, de su primo Manuel, y el molino? Pregunta número 2. ¿Qué distancia recorrió de su casa al molino? Y pregunta número 3. ¿Cuál es la distancia en línea recta del molino a la casa de Juana? Entonces les voy a dar 2 minutos para que lo lean y lo reflexionen. Y ahorita entre todos lo vamos a tratar de resolver. Entonces ya está en el chat el enlace para la asistencia de hoy. ¿Listo? Ok, recuerden que le puedo preguntar a cualquiera y si no me responde en 30 segundos, lo tomaré como una inasistencia porque no está atendiendo a la clase. Saludos. Entonces la primera pregunta me indica que debo localizar las coordenadas de los 3 lugares que se implican en el problema, que es la casa de Juana, la casa de su primo Manuel y el molino. Y entonces será necesario primero comenzar con la casa de Juana. Entonces, ¿qué coordenada me convendría tener para la casa de Juana? ¿Jóvenes? Desde el punto de origen. ¿Sí? ¿Los escucho? Desde el punto de origen. Ok, muy bien. Desde el inicio. Entonces podríamos marcar que la casa de Juana está en el inicio y el inicio está aquí. ¿Ya vieron? Esas serían las coordenadas de la casa de Juana. Entonces vamos a ponerle la casa de Juana. Y después dice que recorre 12 metros hacia la derecha en línea recta sobre la misma calle y llega a la casa de su primo Manuel. Entonces quedaría en el punto 12, ¿no? Ajá, entonces
la casa de Pana quedaría en las coordenadas 0,0 y las coordenadas de su primo Manuel, la casa de su primo Manuel, ¿en qué coordenadas quedaría? Si decimos que es 2 hacia la derecha. Quedaría en el punto 12. Ajá, pero ¿cuál sería el punto 12? Acuérdense que no podemos decir el punto 12. Tenemos que decir sus coordenadas X y Y. ¿Cuáles serían las coordenadas de su primo Manuel? Em, 0,12. 0,12, ok. Vamos a colocarlo. 0,12 significa que son 0 en X y 12 en Y. Entonces, aquí estaría la casa de su primo Manuel. Ahí donde estoy señalando en rojo. No se, no se logra alcanzar a No ver se distingue, nada, profe. Ahí. Ese es el punto 0,12. Ahí creen que sería la casa de su primo Manuel. Sí. ¿Sí? ¿Seguros? Porque dice que camina 12 metros a la derecha. Pues ese sería el punto donde está la casa de su primo, ¿no? Porque Ahí es es. donde lo marca. Aunque no se ve bien, pero... Ok. Ahí dice que 12 metros a la derecha. Donde estoy marcando es 12 metros a la derecha. Ahí donde está el cursor. pues no se ve. Pues no. Ahí donde está representando yo no veo nada. Sí. Porque si sería 12,0 sería Y ustedes se pueden imaginar también el punto 12,0. ¿Dónde estaría? Sí. Estaría hacia arriba. Ajá. Y entonces la casa de su primo Manuel está hacia arriba. No, porque dijo que era hacia la derecha y es desde el punto inicial la de la derecha. Sería 0,12. Quedaría en la recta Y, ¿no? Miento, en la recta X. En la X, perdón. Sí, en la recta X. Entonces quedaría hacia la derecha, ¿no? Para que se fuera hacia la derecha, Sí. debería quedar en la recta X, muy bien. Entonces les pido por favor que traten un poco de, de razonar la respuesta y dice aquí, y muy bien, dice, quedaría sobre la recta Ya le X, dije. y aquí está en el punto rojo que acabo de marcar está la casa de su primo Manuel. Y después, ¿qué dice? Entonces, ¿cuáles serían las coordenadas de la casa de su primo Manuel? 0,12. 0,12. ¿Seguros? Eso demuestra que no pusieron atención a la clase. 12,0. Sería 12,0, ¿no? Porque siempre se dan primero las coordenadas de X y después las coordenadas de Y. Oh, es cierto. Sí, estas son las primeras de Se me olvidó. sí. Y por último está la casa donde está el molino del Nistamal. Y dice que el molino del Nistamal está a 30 metros arriba de la casa de su primo Manuel. Y ahora, ¿sobre dónde nos moveríamos para llegar al punto donde está, o cuáles serían las coordenadas del molino de Nistamal? 12,30, ¿no? 12,30, o sea, nos movemos 30 hacia arriba. Sobre la misma línea donde está el 12. Y ya lo señalé en azul. Y entonces esta sería
el molino. Y entonces el molino tendría coordenadas, como dice su compañero, 12,30. Y ahora bien, y entonces digo que Juana partió de su casa, a la casa de su primo Manuel, y después de la casa de su primo Manuel, hacia el molino. ¿Ya vieron? Y les pide la segunda pregunta: ¿cuánto es la distancia que recorrió Juana desde su casa hacia el molino? ¿Cuánto sería? 42 metros, ¿Por qué 42 metros? porque es del punto inicial 12 a la derecha y 30 hacia arriba, ¿no? Ok, muy bien. Entonces, recorrería 42 metros en total. Primero, como dice su compañero, primero recorre 12 metros hacia la casa de su primo Manuel, y después recorre 30 metros a la casa de su primo al molino. Y ahora bien, la última pregunta dice que si cuánto sería la distancia en línea recta del molino a la casa de Juana. Y entonces la distancia en línea recta sería una recta más o menos así, la que señala en rojo. ¿Cuál sería entonces la distancia de esta recta en rojo? ¿Cómo la pueden calcular? 42. Teorema de Pitágoras. 30. Bueno. Bueno, entonces dice su compañero que puede utilizar el teorema de Pitágoras. ¿Por qué puedo utilizar el teorema de Pitágoras? Porque la forma que tiene la figura que acabo de construir es un triángulo rectángulo. ¿Y cuál es la característica principal de un triángulo rectángulo? Forma un ángulo de 90 Que su ángulo es de 90 grados. Exactamente, que uno de sus ángulos tiene 90 grados, en este caso en la casa de Manuel, y ya lo estoy señalando con rojo. Y entonces, si quisiéramos utilizar lo que ustedes conocen como el teorema de Pitágoras, ¿qué es lo que nos dice? Ya sea que digan en lo que dice el teorema o la fórmula. ¿Cuál es la fórmula del teorema de Pitágoras? C cuadrado es igual a cuadrada más B cuadrado. Muy bien. Entonces dice que el cuadrado de la hipotenusa, es decir, C cuadrada, es igual al cuadrado a la suma de los catetos al cuadrado. C cuadrada es igual a cuadrada más B cuadrada. Y si ustedes la quisieran despejar, les decían en la secundaria y en el semestre pasado que simplemente sacaran raíz cuadrada. Ok. Y entonces el chiste de encontrar en el teorema de Pitágoras es encontrar cuál es el lado A, cuál es el lado B y cuál es el lado C. A y B son catetos y C es la hipotenusa. ¿Cuáles serían los catetos y cuáles serían la hipotenusa? Los catetos Hipotenusa es el punto que vamos, el lado. Es la línea roja. Ok. De donde ya tenemos las medidas. Ajá, pero ¿cuáles serían los catetos? Tenemos 3 lados. Vean La base y la altura. La 12 Los y... de 30 centímetros y el de 12. ¿no? A ver. Uno por uno. A ver, ahora sí. La base y la altura sería. Ajá. La base y la altura, ¿qué serían? ¿Catetos o la hipotenusa? 30 centímetros. Los Entonces, catetos serían. ok. Entonces, B sería 30 y A sería 12. Sí. Ok. Sí, podría El ser. lado rojo sería la hipotenusa, es decir, C. Entonces lo único que hago es sustituir, ¿no? A cuadrada que vale 12. Y B cuadrada que vale 30. Entonces ya sustituí.
Y entonces hago operaciones. 12 al cuadrado, 144. 30 al cuadrado, 900. Y entonces C es igual a la raíz de 1044. ¿Cuánto es? Lo podemos hacer con la calculadora. A ver, ayúdenme con ese resultado en su calculadora, ya sea de su teléfono o si la tienen a la mano. ¿Cuál es la raíz de 1044? Hipotenusa es igual a 32. 32 punto y algo. 32.31. 32.31. Muchas gracias. Entonces, como ya dijo su compañero, la raíz de 1044 es 32 punto y algo, y más exactamente es 32.31. Y entonces en el inciso C, la respuesta sería 32.31 metros. Sería la distancia en línea recta de la casa de Juana hacia el molino. Entonces este ejercicio era para que pudiéramos recordar cómo utilizar el teorema de Pitágoras. El siguiente ejercicio les voy a dar otra vez 2 minutos para que lo reflexionen y lo analicen y podamos ver otra vez cómo lo podremos resolver. Se los presento. Ok, ¿listos? Gonzalo Daniel Varillas Enríquez, ¿me podrías dar las instrucciones de dónde quedaría el punto A? Que dice aquí en el ejercicio 2 que el punto A es uno de los vértices del triángulo que tiene coordenadas menos 3,1. Quedaría el -3 quedaría para abajo. Ok. A ver, déjenlo. Y Ajá, menos 3 hacia abajo. Y no, perdón, quedaría a la izquierda con el 1. -3,1. ajá, entonces tú me dices que el menos 3,1 quedaría de esta forma. Menos 3 hacia abajo. Y luego el 1 hacia la izquierda. Es decir, Ajá. aquí donde estoy señalando. Sería diferente, sería del otro lado porque sería un número positivo. Ok, entonces sería el otro lado. Entonces tú me dirías que quedaría en este lado donde estoy. ¿Sí? Ajá. Sí. Recuerda que... Es iniciando a la izquierda el -3. Vamos a dejar que el compañero lo localice bien. A ver, compañero. Recuerda que una coordenada primero se denota la letra X y después la letra Y. X vale menos 3. ¿Y cuánto vale Y? 1. 1. Entonces, Entonces quedaría al revés, sería entonces que 3 quedaría hacia la izquierda, o sea, en la ajá. línea X, y 1 quedaría en la
en la recta Y, o sea, quedaría entonces que el -3 quedaría en la línea de arriba, pero en la izquierda, y el 1 quedaría en la recta Y, pero yendo hacia arriba. Ah, muy bien, ya ven. Entonces, ahí donde estoy colocando los puntos, ¿no? Ahí. Ajá, Entonces ya puedo borrar este. sí, Ahí está. Entonces este sería el punto A, sí, menos 3,1. Ahora voy a colocar el punto B, que sería 4,1. Sería aquí. 4,1 sería B. Gracias, compañero Gonzalo. sí, de nada, profe. Y el punto C sería 4,3, menos 3 sería 4, menos 3. 4, menos 3. Y entonces ya formo el triángulo. La coordenada A a la coordenada B, la coordenada B a la coordenada C, y de la coordenada C otra vez regreso a la coordenada A. Y ya formé mi triángulo. Ahora bien, en mi triángulo, ¿qué tipo de triángulo estoy formando? Un triángulo rectángulo. Otra vez un triángulo rectángulo. Y recordemos que si quisiéramos ocupar el teorema de Pitágoras, tendríamos que localizar primero el ángulo recto. ¿Dónde se encuentra el ángulo recto? ¿Cuáles de los puntos se encuentra el ángulo recto? De la A al C. ¿De la A al C se encuentra el ángulo recto? No, es del B al C, ¿no? Aquí no. En el punto B se encuentra el ángulo recto. Ya lo señalé, ya verán. Vamos a señalarlo con otro color. Ahí está. Ahí está con rojo señalado el ángulo recto. Y entonces los lados que forman el ángulo recto son los catetos. Entonces, ¿cuáles serían los catetos? El lado A a B, el lado B a C o el lado C a A. Del lado A a B y de B a C. Muy bien. Entonces el lado A a B es el primer cateto, le vamos a poner A. Y del lado de B a C es el segundo cateto y le vamos a poner B. Ya. Para que se vea. Ahora bien. Y entonces, Profe. ¿qué pasó? En sí, la hipotenusa de ese triángulo rectángulo es 9.84. ¿Por qué? Porque en el lado B es 4, en el lado A son 9. La suma del cuadrado de esos dos lados nos dan 97. La raíz cuadrada de 97 es 9.84. Ok. ¿Tu procedimiento sí está bien, Gonzalo? ¿Quieres, Gonzalo? No. Ah, bueno. Tu procedimiento está bien, solamente que lo único que no está bien es en la distancia. Mira, del punto A al punto B, si contamos, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Ya viste? Entonces no mide 9. O sea, tu procedimiento está bien. Entonces, como dice su compañero, uno de los lados, el lado de A a B, no mide 9, mide en este caso 7. ¿Sale? Y el otro lado, si contamos, mide 1, 2, 3, 4. Y como dice su compañero, mide 4. Entonces hacemos lo que él dice su compañero. C es igual a la raíz cuadrada de A cuadrada más B al cuadrado. Y entonces C es igual a la raíz cuadrada de
al cuadrado más 4 al cuadrado. Y entonces es igual a Sería 0.06. 49 más 16. 8.06. Muy bien, que sería la raíz cuadrada de 65. Que si lo hacemos, como dice su compañero, es aproximadamente 8.06. 0.6. Muy bien, gracias. Ahora bien, ya tenemos los tres lados, 8.06. ¿Cuál sería el perímetro de la figura? Porque en realidad lo que nos pide es el perímetro de la figura. ¿Qué tendríamos que hacer para encontrar 19.06. el perímetro de la figura? Sería sumar los lados, ¿no? 7 más 4 más 8.06, que sería 19.06. ¿Ya vieron? No sé si tengan alguna duda sobre este ejercicio número 2. No, profe. No, profe. Entonces era más que nada estos dos ejercicios era para que empezaran a recordar un poco sobre el teorema de Pitágoras, porque lo vamos a estar ocupando durante este curso. Ahora bien, centrémonos en la línea AC, la que está en rojo. ¿Cómo podrían hacerle para calcular la distancia que hay entre el punto A y el punto C? Es una línea totalmente horizontal, es decir, acostada. Se cuentan los puntos. Se cuenta una estrategia muy sencilla y muy eficaz es que podremos contar los espacios. Aquí lo voy a contar de 2 en 2 porque está de punto 5 en punto 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces hay 8 espacios, entonces la distancia es 8. Podemos decir que la distancia de A a C es igual a 8 unidades. Perdón. No sabemos si son metros, milímetros, centímetros. La coordenada A es 5,4. Y la coordenada A es menos 3,4. Ya dijimos que la distancia contando los cuadritos es de 8 espacios. Ahora quiero que reflexionen con los valores de X, de 5 y menos 3. Una operación ya sea suma o resta que nos dé 8. ¿Cuál sería? ¿De qué manera yo puedo, utilizando la suma o la resta, el 5 y el menos 3, obtener 8 unidades? ¿De qué forma? Yo utilizando el 5 y el menos 3, ya sea con una suma, con una resta, utilizándolos, obtener 8 unidades. Nomás sumar el 3 y el 5. ¿Tendremos que qué? Porque la línea es horizontal, entonces solo, o sea, como la línea es horizontal, entonces solo sería contar las X. Ajá. En este caso sería el 3 y el 5. Ajá. Aquí ya lo tenemos, ya lo contamos ya. Y tenemos 8 unidades. Pero ahora utilizando solamente el 5 y el menos 3, que son los valores de las X, ¿cómo puedo obtener este 8 que está aquí? Utilizando la suma o la resta. La suma, pero... No se pueden convertir a negativos los dos. ¿Cuál? Tendría que convertir en negativo.
bueno, como el 3 ya es negativo, se pasaría el 5 y ya así se daría suma, aunque pasaría también a negativa. Ok, entonces, ¿cómo lo convertimos en positivo este menos 3? Está negativo. ¿Cómo lo pasamos a positivo como ustedes dicen? Tengo el 5 y lo quiero convertir a positivo porque está negativo. Lo sumar. ¿Cómo lo convierto en positivo? Aquí está, lo tengo así, menos 3. ¿Cómo lo convierto en positivo? Acuérdense de la ley de Con el signo de menos. Ah, muy bien. Entonces le pongo un signo de menos antes y ya se convierte en positivo. Menos por menos más 5 más 3. Esto es igual a 8. Ok. Era lo mismo, solamente que nada más era 5 menos 3, solo que toma el número del positivo, ¿no? Como del positivo. No, de hecho no, se multiplican los signos. No, Ajá. se multiplican los signos. Ajá. Lo que hicimos fue hacer una resta. Para poder este menos 3 lo necesitábamos positivo. Y entonces lo que es una resta para poderlo volverlo positivo. Menos se convierte en más. ¿Qué pasa si lo hago al revés? Si quedaría la suma al revés. Entonces si pongo el primero el menos 3 y después menos 5, me queda, como son signos iguales, menos 8. Y entonces vean que no importando en el orden en que los pongas, si yo los resto, me da la misma distancia. Es decir, solamente que una es positiva y otra es negativa. ¿Ya lo notaron? Que una es positiva y la otra es negativa. Porque en realidad es la misma. Sí. Entonces lo que hicieron los matemáticos para poder decir que esto fuera válido, lo encerraron entre dos líneas verticales. Y quiere decir que el resultado que obtengas es en valor absoluto. Y entonces para tener una distancia en la línea horizontal, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Restar las x, ya sea que primero restes el de la izquierda, se lo restes al de la derecha, como lo hicimos aquí, 5 menos menos 3, o al revés, que primero que le restes al de la izquierda, el de la derecha, menos 3 menos 5, ¿ya vieron? Pero para obtener una distancia horizontal tenemos que restar las letras, los valores de las coordenadas x. Y el resultado lo tenemos que expresar en valor absoluto, para que esto en valor absoluto siempre va a ser positivo. Y en este caso es más 8. No sé si quedó más o menos claro la distancia horizontal. Sí. Ok. Bueno, Entonces, ya tuvimos la distancia horizontal. Restamos las letras x. Para la distancia vertical, ¿qué podríamos restar? Ahora vamos a centrarnos en la distancia de A a B. Y B tiene coordenada menos 3, menos 2. Y si para la distancia horizontal nos centramos en restar los valores de las letras x, para la distancia vertical, ¿en dónde nos centraríamos? ¿En las letras x o en las letras y? En la letra Y. Muy bien, entonces nos deberíamos centrar en las letras y. Y entonces vamos a restar las letras y. Entonces decimos que la distancia de A a B es restar las letras y. ¿Cómo quedaría la resta de las letras y? No se duerman. 4 menos entre paréntesis menos 2. Muy bien, gracias. 4 menos entre paréntesis menos 2. ¿Sale? Y entonces como se convierte en menos por menos, se convierte en más. 4 más 2 es igual a 6. Entonces si yo resté, yo digo que la distancia es de 6 unidades. Vamos a comprobarlo. 1, 2, 3, 4, 5, 6
Entonces decimos que sí, que la distancia es de 6 unidades. Entonces está bien la resta, ya verán. Y si lo hacemos al revés, también nos debería quedar igual. Que quedaría menos 2, menos 4. Y este es igual a menos 6. Entonces, acuérdense que también, casi como en la forma horizontal, en la forma vertical también será necesario expresar los valores de las distancias en valor absoluto para que se conviertan en positivos. Y entonces, lo que podemos resumir es que para las distancias horizontales restamos las letras X y para las distancias verticales restamos las letras Y. Ahora bien, entonces vamos a generalizar las fórmulas, hacer unas fórmulas para que aplique para cualquier segmento horizontal. Aquí yo tengo un segmento horizontal cualquiera. Cuando le pongo coordenadas x1 y x2, y1 y y1 significa que pueden tomar cualquier valor dentro de los números reales. Menos 5, menos 20, menos 100, más 1.000.000, menos 1.000, más 1.000. ¿Sale? Y entonces lo que quiero encontrar es generalizar la fórmula para la distancia en segmentos horizontales. Y entonces la distancia para segmentos horizontales, ¿cómo quedaría? Según el ejercicio anterior, para segmentos horizontales, ¿qué hay que restar? Las X. Muy bien, hay que restar las coordenadas X. Y entonces, ¿cómo quedaría entonces aquí para restar las coordenadas X? Tengo una coordenada X1 y una coordenada X2. ¿Cómo quedaría la distancia horizontal? X3. No, porque no tengo una X3 señalada. Tengo X1 y X2. ¿Cómo quedaría? Ya dijimos que para segmentos horizontales hay que restar las letras X. ¿No podrían quedar con el número sobre el que están en la recta X? No, porque estamos generalizando. Es una fórmula que podría aplicar a cualquier recta. Cualquier recta horizontal. ¿Cómo quedaría? ¿No quedaría x1 menos x2? Muy bien, ¿Valor entonces. absoluto? Ajá. Entonces vean, cuando les digo generalizar es una fórmula y entonces aquí le puedo poner, pues yo nada más digo que es x1 menos x2 y como puede salir negativo, le pido que nada más me dé el valor absoluto. O también puede quedar de la fórmula como coloquialmente encuentran en los libros, que es al revés. X2, que ya dijimos que es lo mismo, menos x1 en valor absoluto. ¿Ya vieron? Esa es la fórmula para un segmento horizontal. Solamente hay que restar los valores de las X. En este caso, lo que queríamos hacer es hacer la fórmula. Cuando les pedimos una fórmula, significa que generalicemos, que lo encontremos para cualquier valor que podría tomar el plano cartesiano un segmento horizontal. Ahora, para segmentos verticales, ¿cuál era la premisa? ¿Qué hicimos para obtener la distancia de segmentos verticales? Hay que restar los valores de la coordenada Y, ¿no? Sí, aquí está. Y entonces, ¿cómo quedaría ya mi fórmula? Menos Y2. Muy bien, entonces la distancia vertical daría Y1 menos Y2. Y como podría salir negativa, la tendremos que expresar en valor absoluto. Coloquialmente en los libros lo encuentran de la manera al revés, que acuérdense que es lo mismo. Y2 menos Y1. Esa es la distancia para segmentos verticales. Ok, entonces vamos a nuestra última fórmula. ¿Qué pasa cuando tendremos un segmento inclinado como el que les presento aquí? ¿Qué podríamos hacer?
Ahora sí, si ustedes quieren darle los valores que ustedes quieran, ahí están los valores que tiene el plano cartesiano, pero es un segmento inclinado. Lo único que tenemos es que la distancia horizontal se calcula con la resta de x2 menos x1 y la distancia vertical se realiza con la resta de y2 menos y1. Lo único que sé es sacar distancias horizontales y distancias verticales. Pero aquí tengo un segmento inclinado. ¿Cómo le podría yo hacer para encontrar el segmento inclinado? Ya, bueno, si quieren conocer las coordenadas de este punto C, sería 5,4. Y de este punto B sería menos 3, menos 2. Entonces, lo único que sé es que puedo obtener la distancia horizontal como x2 menos x1 y la distancia vertical como y2 menos y1. Y para eso les voy a ayudar. Podríamos construir un triángulo rectángulo donde la hipotenusa sea el segmento inclinado. ¿Jóvenes? Sí podríamos construir un triángulo rectángulo donde la hipotenusa sea el segmento inclinado. Sí. Sí, profe. Ok. Entonces, la fórmula para segmentos inclinados, de donde se ayuda es con ayuda de un triángulo rectángulo. Entonces lo hago de esta manera. ¿Ya vieron? Todos los segmentos inclinados es posible hacer un triángulo rectángulo con una recta horizontal, con un segmento horizontal y con un segmento vertical, donde se forma un ángulo recto cuando cruzan esos dos segmentos, tanto el horizontal y el vertical. Y se fijan, esto se convirtió en un teorema de Pitágoras simple, donde este es A y este es B. Y entonces el segmento inclinado se convierte en C. Y entonces yo sé que el teorema de Pitágoras quedaría como la raíz cuadrada de al cuadrado más B al cuadrado. Y entonces el segmento C quedaría como la raíz cuadrada de A cuadrada más B al cuadrado. Pero A es un segmento de qué tipo, horizontal o vertical. ¿Horizontal? Ah, horizontal. Y entonces, ¿cuál es la fórmula para encontrar segmentos horizontales? Aquí la tengo. X2 menos X1. Entonces aquí la pongo. X2 menos X1. Y B es un segmento vertical. ¿Cuál sería la fórmula para encontrar un segmento vertical? Y1 menos Y1. Y1 menos Y2. O bien, como lo encuentran en sus libros, Y2 menos Y1. Y entonces yo puedo sustituir estos datos. ¿Cómo quedaría? En vez de A, ¿qué escribiría yo? los puntos que tiene, bueno, contar así los puntos. Ajá. Pero si fuera en fórmula, escribiría yo esta fórmula, ¿no? X2 menos X1. X2 menos X1 al cuadrado. Y en vez de B, ¿qué pondría yo? Y1 menos Y2 al Ajá. cuadrado. Muy bien. Y yo lo voy a poner como lo encuentran en los libros. Y2 menos Y1 al cuadrado. ¿Ya vieron?
Esta fórmula, esto que acaban de encontrar es la distancia entre dos puntos para segmentos inclinados que encuentran en sus libros que podrían encontrar en un libro de geometría analítica. La distancia entre dos puntos, que en este caso sería BC, siempre les dicen es igual a la raíz cuadrada de x2 menos x1 al cuadrado más y2 menos y1 al cuadrado. Y esa es la fórmula que encuentran coloquialmente en los libros de geometría analítica, pero ustedes ya saben de dónde viene, que es más que tomar el segmento inclinado como un teorema de Pitágoras, y donde el segmento inclinado es la hipotenusa. Y entonces, ya para terminar, pues vamos a hacer un ejemplo práctico. ¿Cómo aplicar la fórmula? Nada más lo voy a aplicar en dos puntos. En el punto B, que es 2,2, y al punto C, 4,3, por cuestiones de tiempo, para que no los aburra yo mucho. Entonces tengo el punto C, que es 2,2, y el punto C, 4,-3. Aquí está. Entonces este es el punto B, 2,2, y el punto C, 4,-3. Así. Y entonces ya sabemos que la fórmula para segmentos inclinados, es decir, la fórmula para la distancia en este caso entre B y C es igual a x2 menos x1 al cuadrado más y2 menos y1 al cuadrado, que es el teorema de Pitágoras. Entonces, ahora sí, como dicen ustedes, necesitamos los valores de x2, de x1, de y2 y de y1. x2 puede ser cualquiera de los dos valores de x que podemos tener, ya sea el 2 o el 4. ¿Cuál les gustaría que fuera x2? $2,2 está bien. Ok, entonces decimos que x2 va a tomar el valor de 2. Y entonces x1 sería el otro valor de x, que sería 4. ¿Ya vieron? Y entonces y2 es el valor de y que está junto a x2. En este caso, ¿cuál es? 2, ¿no? 2. Y y1 es el valor de y que está junto a x1. ¿Cuál es? Que en este caso es Menos 3. Ya lo único que hago es sustituir. x2 que vale 2 menos x1 que vale 4 al cuadrado más y2 que vale 2 menos y1 que vale menos 3 al cuadrado. Y lo sigo desarrollando nada más. 2 menos 4 menos 2. José, el Manuel, Menos 2. cuando no es Manuel es menos por menos, más 2 más 3, 5 al cuadrado. Y esto es igual a 2 al cuadrado es igual a 4. Y 5 al cuadrado es igual a 25. Y ya nada más sigo haciendo la suma. 4 más 25, 29. ¿Cuál es la raíz cuadrada de 29? Ayúdenme con su calculadora. 5.3. 5.3.
Y entonces este cemento horizontal mide 5.3 unidades. Y entonces, ya nada más para rectificar, si construyéramos nuestro triángulo rectángulo, que sería más o menos así, este mediría 5 y este debería medir 2. Y aquí está, miren, 5 en vertical. Aquí tenemos 5 en vertical. 1, 2, 3, 4 y 5. Y 2 en horizontal. 1 y 2, ¿ya vieron? No sé si tengan alguna otra duda o quieran otro ejemplo de cómo se aplica. Disculpa, profe, ¿el -2 que estaba arriba pasa a ser positivo por los paréntesis? ¿O cómo? Sí, ¿no? Aquí, menos 2, 2 menos 4 es -2, ¿no? Aquí. Sí. Cuando eleva al cuadrado, todo número que se eleva al cuadrado por ley es positivo, se convierte en positivo. Que sea -2 por -2, se convierte en +4. Para rectificar. Sí. Gracias. ¿Alguna otra duda? ¿Tiene otro ejemplo? En lo de la base, profe, para tomar el 2, toma el valor de Y o de X. ¿Cuál base? La base que colocó en verde. Lo único que hice fue construir mi triángulo rectángulo y entonces la base pues siempre va a ser X, como tú lo acabas de decir. Ya nada más cuento los espacios. Entonces la base siempre va a tomar el valor de X. Y la altura siempre va a ser el valor de Y. Exactamente. Ok. Pero en este caso, pues, aquí acá colocamos 3, digo 5. Ajá. En este caso, pues ya no es necesario ni utilizar ni la base ni la altura. Lo único que hice fue para rectificarlo. Pero pues ya más que suficiente con ocupar la fórmula. Bueno, está bien entonces. Y entonces, a ver, voy a abrir otra vez porque nada más 24 están en la reunión 30 y nomás están 24. Lo voy a abrir 2 minutos para que pasen lista. Pues pasen lista, por favor, rápido. Quien no lo haya hecho. Entonces yo les recomiendo que en la siguiente hora, porque tienen ahorita clases de 9 a 10 conmigo también, hagan la actividad de reflexión para que otra vez, si no la han hecho, les pido que lo hagan. La actividad de reflexión número 2. Por si tienen alguna duda, aquí les recuerdo que aquí voy a seguir en la videollamada hasta que termine su clase. O si quieren hacer la de segmentos rectilíneos en el plano, no es más que la sesión que acabo de hacer. Entonces si quieren mejor hacer esta es la sesión que acabamos de ver. Son casi los mismos ejercicios, lo único que cambian son los datos. Pero si se fijan son los mismos ejercicios que ya acabamos de hacer. Y entonces yo les recomiendo que hagan esta parte de calcula segmentos rectilíneos en el plano cartesiano en esta hora que nos queda de sesión. Recuerden que la clase va a estar también otra vez al rato en Facebook por si la quieren volver a revisar.